Todo empezó con una llamada que no era para mí. Estaba en la cocina, eran las 20:37. Recuerdo perfectamente porque tenía las manos metidas en harina haciendo una empanada de atún para cenar. Suena el fijo, sí, todavía usamos el fijo en casa, y contesto sin pensar. Al otro lado, una voz de mujer, joven, nerviosa, que dice, ¿ya estás solo? ¿Puedo pasar en una hora? Me quedé en silencio. Ni siquiera dije quién es, o te has equivocado. Solo, me quedé callada. Y la voz, tras unos segundos de duda, colgó. Lo curioso fue que no me asusté. Ni sentí rabia. Me reí. Una risa seca, amarga, absurda. Dejé el teléfono sobre la encimera, me lavé las manos, y puse la empanada en el horno. Cuando Javier llegó a casa, le di un beso como siempre, uno de esos que suenan pero no se sienten. Se duchó, puso su serie, se sirvió su copa de vino. Todo como un lunes cualquiera. Pero yo ya sabía. No hacía falta revisar su móvil, ni revisar correos. A veces no se necesita una prueba, lo sabes. Solo lo sabes. ¿Y sabes qué es lo peor? Que me sentí aliviada. Llevaba meses sintiéndome como un mueble más. Invisible. Como si viviera en pausa. Javier se había ido apagando conmigo. Ya no me tocaba, ya no me preguntaba cómo estaba, ya no me miraba. Y lo más triste es que yo también me había resignado. Hasta esa llamada. Esa llamada me sacó de la resignación. Esa noche, mientras él dormía como si nada, yo estuve despierta mirando el techo, recordando algo que creí que había olvidado, que aún podía sentir algo. Que aún estaba viva. Y lo que pasó después, no lo planeé. No fue una venganza, ni una reacción. Fue, como si algo dentro de mí se hubiera encendido. No por rabia. Por hambre. Por necesidad. 3 días después volví a encontrarme con Marcos, un compañero del trabajo con el que alguna vez había tomado un café. Nunca le presté demasiada atención, pero ese día sí lo hice. Empezamos a hablar en serio por primera vez, como si nunca nos hubiéramos visto realmente antes. Me escuchó. Me miró. Me hizo preguntas con interés genuino. Me hizo reír. Y yo, sin querer, empecé a hacer cosas que hacía años no hacía. Me arreglé más para ir al trabajo. Me puse perfume. Le contesté los mensajes más rápido. No pasó nada entre nosotros esa semana, pero lo supe en cuanto nos despedimos el viernes. Si me volvía a invitar a tomar algo, iba a decir que sí. Y lo hizo. Y yo lo dije. Y desde ahí, todo empezó a girar. Nunca había sido buena para mentir, ni siquiera de niña, pero esos días empecé a descubrir que el cuerpo aprende rápido cuando tiene una razón. A la semana siguiente, el martes para ser exacta, me inventé una reunión de última hora con una supuesta clienta complicada que necesitaba revisar un presupuesto en persona. Lo dije con tono plano, sin emoción, mientras recogía mi bolso y el portátil. Javier asintió sin dejar de mirar el móvil, murmuró algo como vale, suerte y siguió leyendo, seguramente algún correo o una noticia sobre política. Últimamente solo hablábamos de cosas prácticas, las facturas, las citas médicas de nuestra hija, la reforma del baño que nunca empezamos. Me subí al coche con las manos sudando y una sensación en el pecho que no sabía si era culpa, nervios o excitación. Tal vez las 3 cosas. Quedé con Marcos en un bar del centro, uno que tiene terraza pero al fondo, medio escondida. Me puse una blusa que hacía meses no usaba, no porque fuera provocadora, sino porque me hacía sentir guapa, cosa que no sentía desde hacía demasiado tiempo. Cuando llegué él ya estaba ahí, me saludó con una sonrisa que no era descarada ni falsa, solo amable, como si realmente se alegrara de verme. Hablamos más de una hora, sin tensión, sin prisas,
y me sorprendí al darme cuenta de que no quería irme, que me gustaba escucharlo hablar de cosas que no tenían nada que ver con mi casa, ni con mi rutina, ni con Javier. Después de la segunda cerveza, él preguntó si quería ir a caminar un poco, y aunque una parte de mí sabía lo que podía pasar, la otra parte, la que tenía la voz más fuerte esa noche, dijo que sí sin pensarlo. Caminamos hasta su coche, aparcado unas calles más abajo, y ahí me besó. No hubo dudas, ni forcejeos, ni nervios torpes. Fue directo, seguro, y yo no me aparté. Tampoco pensé en Javier en ese momento. Pensé en mí. Pensé en lo que sentía. Cuando terminé volviendo a casa, casi a las 10, Javier estaba en el sofá dormido, con la televisión encendida. Le dije que la reunión se alargó porque la clienta tenía problemas con los números y no entendía nada, y él ni siquiera preguntó. Solo se estiró, dijo vale, cenaste, y se fue a la cama. Me quedé en la cocina con un trozo de pan y una copa de vino barato, mirando la luz del horno como si esperara que me dijera algo. Sentía muchas cosas al mismo tiempo, pero no arrepentimiento. No esa noche. El jueves volví a ver a Marcos. Esta vez fue él quien inventó una excusa para salir antes del trabajo. No hubo café ni cerveza, directamente fuimos a su piso, un lugar normal, sin fotos, sin adornos personales, todo bastante impersonal pero limpio. Me sentí más nerviosa que el martes, no por miedo, sino porque ya no había duda de lo que íbamos a hacer. Me desnudé frente a un hombre distinto por primera vez en más de una década, y no me sentí sucia ni humillada. Me sentí viva. Y cuando terminó, no hubo promesas ni palabras vacías, solo me acarició el pelo y me dijo que estaba guapa, y yo le creí. Llegué a casa otra vez tarde, y esta vez Javier sí preguntó con más detalle. Le repetí la historia de la clienta, incluso inventé un nombre, y algo en su cara cambió, no era celos, ni enojo, era como si de pronto recordara que yo existía más allá de sus rutinas. Me observó unos segundos en silencio, luego me preguntó si quería cenar algo, y le dije que ya había comido. Se quedó un rato mirándome mientras lavaba los platos y luego me abrazó por la espalda, como hacía años no hacía. Sentí su calor y también sentí ganas de llorar, pero no por arrepentimiento, sino porque era demasiado tarde para ese abrazo. Los días siguientes fueron extraños. Javier empezó a fijarse más en mí. Me preguntaba cómo me iba en el trabajo, me enviaba mensajes durante el día, incluso me propuso que saliéramos a cenar el sábado. Yo asentí con una sonrisa que no sentí de verdad, porque ahora ya había dos versiones de mí, una que seguía cumpliendo con todo como esposa, madre, mujer seria, y otra que no quería volver a apagarse. El sábado fuimos a cenar, y todo fue correcto. Hablamos de nuestra hija, de la economía, de la película que queríamos ver desde hacía meses, y aunque yo me reía y asentía, mi cabeza estaba en otro lado. Pensaba en lo fácil que es fingir cuando nadie sospecha de ti. Pensaba en cómo se ve el mundo desde el otro lado, cuando dejas de ser la mujer correcta y empiezas a probar lo que siempre pensaste que estaba mal. No me sentí orgullosa, pero tampoco me sentí una víctima. La semana siguiente fue cuando todo se derrumbó. No fue por un mensaje en el móvil, ni por una amiga chismosa, ni por una trampa. Fue porque alguien llamó a la oficina de Javier para cancelar una cita y se equivocó de nombre. El tipo preguntó si hablaba con el marido de Nuria, y cuando la secretaria dijo que sí, él respondió sin saber que no hablaba conmigo. Dile que Marcos no podrá verla el jueves, que tiene una reunión en Valencia, pero que le escribe luego. La secretaria, que conocía a Javier desde hace años, pensó que se trataba de una reunión de trabajo, pero algo en la voz del hombre la dejó con la duda. Cuando Javier le preguntó si alguien llamó, ella, por costumbre o por torpeza, repitió el mensaje tal cual. Marcos no podrá verte el jueves, te escribirá luego. Y ahí fue cuando todo cambió. Esa tarde, Javier no me escribió como solía hacer los últimos días. No me llamó. Cuando llegué a casa,
Él estaba esperándome en la cocina, con el mismo vino barato que yo solía beber sola. Me sonrió, pero esa sonrisa era falsa, la vi en sus ojos. Me ofreció una copa, la acepté. Hablamos un poco, cosas triviales, y después de cenar, mientras guardábamos los platos, me lo dijo. Sin levantar la voz, sin rabia, ¿quién es Marcos? No pude responder de inmediato. No estaba preparada para eso, ni para su tono tranquilo. ¿Quién es?, repitió, y ahí fue cuando supe que lo sabía todo o casi todo. Mentir en ese momento era inútil. Respiré hondo, y lo miré a los ojos, como no lo hacía desde hacía semanas. Alguien del trabajo, dije. Javier rió sin humor. No soy idiota, Nuria, respondió. Y en ese momento entendí que el juego se había acabado. No porque me hubiera pillado en la cama con otro, no porque tuviera pruebas, sino porque había dejado de confiar en mí. Y eso, más que cualquier otra cosa, era el principio del final. Cuando Javier me pidió que me sentara en el salón, supe que esa noche no iba a terminar en un abrazo ni en una conversación ligera. Él estaba demasiado calmado y yo demasiado consciente de mis manos temblando. Me senté en el extremo del sofá, dejando una distancia que jamás había sido tan evidente. Él se quedó de pie unos segundos, respirando profundo como si necesitara decidir por dónde empezar. Al final se sentó frente a mí, apoyó los codos en las rodillas y me miró sin apartar los ojos. No gritó, no insultó, no lloró, pero la tensión en su mandíbula hablaba por él mucho más que cualquier palabra. Voy a preguntarte una vez más, Nuria, ¿quién es Marcos exactamente? Lo dijo despacio, vocalizando cada sílaba, como si quisiera asegurarse de que yo lo entendiera sin posibilidad de evasión. Yo sabía que podía inventarme cualquier historia, alguna excusa vaga, alguna relación profesional exagerada, alguna coincidencia, pero después de tantos años juntos él conocía mi forma de mentir, sabía cuando desviaba la mirada o cuando mis respuestas eran demasiado rápidas. Me limité a decir que era alguien del trabajo con quien pasaba tiempo y que había exagerado la importancia de la relación en mi cabeza porque me sentía vacía, pero esa explicación sonó floja incluso para mí. Javier entrecerró los ojos y me respondió que no era tonto, que no iba a quedarse con la versión suave que yo estaba intentando venderle. Fue entonces cuando me soltó la frase que me dejó sin aire. Sé que no es solo alguien del trabajo. Alguien llamó a mi oficina, preguntó por mí y dejó un mensaje que estaba claramente dirigido a ti. No voy a explicarte el mensaje porque ya sabes exactamente lo que decía. Me observó con una mezcla de decepción y desafío, como si quisiera que yo misma completara el resto de la historia. Yo intenté mantener la calma, pero mi silencio me delató más que cualquier palabra. Me dijo que había estado pensando toda la tarde, que había revisado mentalmente los últimos meses y que todo encajaba demasiado bien como para ignorarlo. Me recordó mis salidas tardías, mis excusas, mi manera reciente de arreglarme, los cambios sutiles pero evidentes en mi comportamiento. Cada detalle que él mencionaba era como un golpe silencioso que caía justo donde más dolía, porque ninguno era inventado. Intenté defenderme diciendo que no tenía pruebas de nada, que podía estar interpretando las cosas de manera exagerada porque últimamente estábamos distantes. Él rió con amargura, una risa seca que jamás le había escuchado antes. No necesito pillarte en nada para saber que ya no estás donde deberías. Las parejas no se destruyen de golpe, se rompen por desgaste, y tú dejaste de estar aquí hace tiempo. Me señaló el sofá, la casa, nuestra vida, como si todo eso fuera una evidencia. Yo quise decirle que me sentía sola, que llevaba años pidiendo atención sin que él lo notara, pero él levantó la mano y me cortó antes de que pudiera avanzar. Si estabas tan sola, ¿por qué no hablaste conmigo? No vengas ahora con que esto es culpa de la falta de comunicación porque tú fuiste la que buscó que te llenaran lo que faltaba en lugar de intentar recuperar lo que tenías aquí. Me quedé sin respuesta. Cada vez que intentaba formular una frase, él parecía anticiparse.
Me dijo que sabía que la soledad no justifica buscar a otro, que todos los matrimonios pasan por momentos malos, que ninguno de los dos había sido perfecto, pero que él jamás buscó a nadie fuera de nuestra casa. Su voz se quebró por primera vez cuando dijo eso, pero se recompuso enseguida. Me dijo que la diferencia entre problemas y traición está en la intención, y que yo había tomado decisiones por mi cuenta sin considerar las consecuencias, como si nuestra vida fuera una habitación que podía abandonar cuando quisiera. ¿Estás enamorada de él?, preguntó de golpe, sin rodeos ni suavidad. Me quedé paralizada porque no sabía qué responder. No estaba enamorada, pero tampoco era justo decir que no significaba nada. Marcos era importante en un sentido distinto, en un lugar emocional que no supe gestionar. Le dije que no estaba enamorada, pero él no pareció convencido. Me acusó de minimizar lo que había ocurrido para quedar mejor, de recortar la historia solo para que él no se sintiera tan dañado. Me preguntó si había terminado la relación con Marcos, y ahí sí bajé la mirada porque no quería mentir. Él entendió la respuesta sin que yo dijera nada. La gente no acaba una relación si todavía la desea, dijo con un tono firme. Me dijo que lo que más le dolía no era el engaño en sí, sino que yo hubiera decidido seguir con eso incluso después de ver que empezaba a levantar sospechas. Me preguntó cuántas veces lo había visto, si habíamos quedado solo en el trabajo o en otros lugares, si él había estado alguna vez en nuestra casa. Le aseguré que nunca lo había traído aquí y que la mayoría de encuentros habían sido después del trabajo o durante las horas laborales, pero la información no lo alivió. Me dijo que no importaba el dónde ni el cómo, que el simple hecho de que yo hubiera dedicado tiempo, energía y deseo a otra persona rompía algo que no se podía arreglar con facilidad. En un momento dado, Javier se levantó del sofá y empezó a caminar por el salón como si necesitara moverse para procesar todo. Me preguntó si pensaba dejarme llevar por lo que sentía por Marcos, si consideraba seriamente iniciar algo con él, si estaba dispuesta a destruir nuestra vida por una aventura que tal vez ni siquiera tenía un futuro real. Mi respuesta fue que no lo sabía, que no estaba planeando irme con nadie, que lo que había ocurrido era más emocional que racional y que la confusión había ido creciendo hasta que dejé de comprender mis propias decisiones. Esa respuesta pareció enfurecerlo más que si hubiera admitido abiertamente una relación estable. No saberlo lo hace peor, porque significa que eres capaz de destruirlo todo sin siquiera tener claro qué quieres. Después se quedó en silencio durante varios minutos. Yo pensé que iba a echarme de la casa o que iba a marcharse él. Sin embargo, lo que hizo fue mirarme otra vez con un gesto cansado, como si de repente hubiera envejecido. Dime la verdad completa, Nuria, porque si voy a decidir qué hacer con mi vida, necesito conocer exactamente qué has hecho con la tuya. Yo me sinceré en parte, no porque quisiera proteger a Marcos, sino porque tampoco tenía el valor de desmenuzar cada detalle, especialmente porque algunos eran demasiado recientes y me avergonzaban. Le conté que había empezado con conversaciones y cafés, que después pasaron a salidas después del trabajo, que sí hubo encuentros íntimos pero que no sabía cómo definirlos porque no era una relación formal, sino una mezcla de carencia emocional y necesidad de sentirme deseada. Javier cerró los ojos al escuchar esa parte, respiró hondo y apoyó la cabeza en sus manos. Dijo que nunca imaginó que yo fuera capaz de algo así, que le costaba reconocerme, que no sabía si la mujer que tenía frente a él era alguien que podía reconstruir la vida que teníamos. Me preguntó por qué no hablé con él cuando empecé a sentirme mal. Mi respuesta fue que lo intenté varias veces, pero él aseguró que nunca recibió ese mensaje, que jamás percibió en mí una urgencia real. Discutimos durante casi una hora sobre eso, sobre cada intento fallido de comunicación, sobre cómo cada uno interpretaba las frases del otro. La conversación se volvió más tensa porque ninguno reconocía plena responsabilidad, pero ambos sabíamos que no había una versión limpia. Al final Javier dijo que necesitaba pensar. Me pidió que durmiera esa noche en la habitación de invitados porque no quería compartir cama conmigo mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Acepté sin discutir.
Antes de irse al dormitorio, me dijo algo que me dejó helada: la confianza que tenía en ti no existe ya. Quiero saber si podemos reconstruir algo, pero no voy a prometer nada ahora. Lo único que sé es que no voy a quedarme quieto viendo cómo me mienten en mi propia casa. Esa noche, en la habitación de invitados, traté de dormir sin conseguirlo. No sabía qué iba a hacer Javier ni qué significaba realmente esa frase de que no se quedaría quieto. Me daba miedo su calma, más que cualquier grito, porque esa calma significaba que estaba calculando su siguiente paso, y yo no tenía ninguna certeza de qué podía ser. A la mañana siguiente, Javier no me esperó para desayunar. Cuando bajé a la cocina ya no estaba. Había dejado su taza en el fregadero y el resto del espacio estaba perfectamente recogido, como si se hubiera asegurado de no dejar ninguna huella de su paso. No dejó nota, ni mensaje, ni aviso por WhatsApp. Abrí el armario por inercia, saqué el café, lo preparé como cada día, pero la casa estaba más fría de lo habitual, no por el clima sino por esa sensación de que algo se había fracturado y no sabíamos si se podía reparar. Me quedé un rato largo sentada sin hacer nada, sin mirar el móvil, sin moverme. Pensé que tal vez solo necesitaba tiempo, que él también estaba procesando todo como yo. Pero lo que no sabía era que ese necesito pensar no significaba exactamente lo que yo creía. Esa misma tarde, mientras terminaba una videollamada de trabajo, me llegó un correo con el asunto: confirmación de solicitud de cancelación. Al abrirlo vi que era de la agencia donde habíamos reservado nuestras vacaciones para agosto, un viaje al norte que llevábamos meses planeando. Revisé el contenido pensando que era un error y vi que la solicitud la había hecho Javier ese mismo día por la mañana, sin consultarme, sin dejarme saber nada. Entré en su cuenta del correo familiar, una que compartimos para gestiones comunes, y vi que había cancelado todo: los billetes de tren, el hotel, incluso las excursiones que yo había elegido. Era un mensaje claro y directo: no pensaba continuar con la vida de antes como si no hubiera pasado nada. Intenté llamarlo, no me respondió. Le mandé un mensaje corto preguntando si había sido él quien canceló el viaje y solo respondió con un sí. Nada más. Quise seguir escribiendo, preguntarle por qué significaba eso, si era una decisión definitiva, pero algo en mí me dijo que no lo hiciera. Esa noche tampoco vino a casa. A las 11 me escribió diciendo que estaba en casa de su primo, que necesitaba unos días para pensar bien las cosas. Me dijo que no me molestara en buscarlo ni llamarlo, que me avisaría cuando estuviera listo para hablar de verdad. Me aclaró que nuestra hija estaba con sus abuelos porque no quería que ella estuviera en medio de todo, que necesitábamos espacio los dos y que él también iba a usar ese tiempo para tomar decisiones importantes. Lo que no me dijo en ese momento es que ya las estaba tomando. Al día siguiente por la mañana, recibí una notificación del banco. Alguien había accedido a nuestras cuentas conjuntas y realizado una transferencia considerable hacia una cuenta nueva. Al revisar, vi que era Javier. Había movido la mitad exacta del dinero que teníamos en los ahorros comunes. No me avisó ni consultó, solo lo hizo. Sabía perfectamente que no podía sacarlo todo sin consecuencias legales, así que fue estratégico. Tomó lo justo para no tener problemas, pero lo suficiente para que yo entendiera que las cosas habían cambiado. Lo llamé, no respondió. Le escribí directamente: ¿vas a empezar con venganzas ahora? Su respuesta fue tan seca como la anterior: no es venganza, es protección. Tú decidiste actuar por tu cuenta, yo también lo haré. Durante los días siguientes siguió retirando cosas de la casa. Empezó con lo básico: su ropa, su portátil, algunos libros, pero luego, poco a poco, se llevó objetos con más significado: su guitarra, una lámpara que compramos juntos en nuestra luna de miel, el marco con una foto nuestra del primer año de casados que siempre estaba en el estante de la sala. Me daba cuenta de que los iba retirando no porque los necesitara, sino porque quería borrar rastros, señales, porque estaba dejando claro que ya no veía esta casa como su hogar. A veces pasaba cuando yo no estaba,
Otras veces entraba sin decir nada, evitaba cruzar palabras y se marchaba de nuevo. No gritó, no insultó, no hizo ningún escándalo, pero su manera de actuar era más hiriente que cualquier palabra. Una tarde vino mientras yo estaba en la cocina y sin levantar la voz me pidió que no volviera a tener contacto con Marcos. Me miró a los ojos y dijo que no podía obligarme a sentir nada, pero que mientras él estuviera en proceso de decidir si este matrimonio tenía sentido, no iba a tolerar que yo siguiera viendo al hombre con quien lo traicioné. Dijo que si realmente quería arreglar algo, debía empezar por cortar esa relación completamente, sin excusas ni despedidas ni explicaciones. No respondió cuando le pregunté si él también iba a cortar todo con las personas que me estaban juzgando sin saber nada. Se limitó a decir que no necesitaba que nadie le dijera lo que tenía que pensar de su esposa. Su frase exacta fue: "No necesito ayuda para darme cuenta de lo que hiciste". Me sentí humillada, sí, pero también consciente de que esto no era solo una reacción impulsiva. Javier estaba planeando cada paso. No me lo decía directamente, pero su estrategia era clara: aislarse, proteger lo que le correspondía, y al mismo tiempo hacerme sentir la pérdida. Estaba aplicando una especie de castigo silencioso, uno en el que no me dejaba saber si ya había tomado una decisión o si estaba esperando a ver cuánto resistía yo. No gritaba, no me insultaba, pero cada gesto era un golpe calculado. En ese punto ya había hablado con un abogado. Lo supe porque encontré un sobre con documentación sobre separación de bienes y posibles custodias compartidas. Lo tenía en su escritorio, sin esconderlo. La verdadera sorpresa llegó cuando me citaron de la empresa donde trabajo. Me dijeron que había llegado un correo anónimo acusándome de mantener una relación inapropiada con un compañero de trabajo, algo que supuestamente afectaba la imagen de la compañía. Aunque no lo dijeron abiertamente, supe que detrás de eso estaba Javier. Nadie más podía haber accedido a ciertos detalles mencionados en el correo. No me despidieron, pero sí me advirtieron que cualquier escándalo podría poner en riesgo mi posición. Salí de esa reunión sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Lo que más me dolía no era el daño laboral, sino darme cuenta de hasta qué punto Javier estaba dispuesto a llegar para vengarse, pero hacerlo con tanta frialdad me dejó sin aire. Esa noche volví a escribirle. Le dije que lo entendía, que asumía mi responsabilidad, que no iba a justificarme más, pero que usar mi trabajo para castigarme era algo que no podía aceptar. Me contestó una hora después: "No estoy castigándote, estoy asegurándome de que no destruyas más cosas". Si mi silencio no fue suficiente, tal vez esto te haga pensar. No le respondí. Guardé el móvil, me senté en el suelo del baño y ahí me quedé más de una hora, sin poder moverme, tratando de asimilar que mi marido, el hombre que me cuidó durante más de una década, se había convertido en alguien que ahora me veía como una amenaza a la que había que frenar antes de que causara más daño. No sabía qué más podía venir, pero por primera vez sentí miedo de verdad. No miedo a que me dejara, sino miedo de no reconocerlo más. Y lo peor era que, en el fondo, sabía que él tenía razones para hacer todo eso. No era justo, pero era comprensible. Y yo no podía defenderme de algo que yo misma había provocado. El día que Javier volvió a casa no lo esperaba. Llevaba una semana entera sin aparecer, solo mensajes breves, todos prácticos, todos fríos. No me había dicho que pensaba venir ni preguntó si estaba, simplemente llegó y abrió con sus llaves. Lo escuché subir las escaleras y pensé que venía a recoger algo más, pero en lugar de eso bajó después de unos minutos y se sentó frente a mí en la mesa del comedor. No traía ningún papel en la mano, ningún sobre, ningún objeto que diera pistas. Se sentó con la espalda recta y me miró como si estuviera esperando algo de mí, como si hubiera algo que debía decir antes de que él hablara. Yo me limité a preguntar si quería café. Dijo que no. Esperó unos segundos más, como si le costara arrancar, y después habló. Necesitamos hablar en serio, sin rodeos y sin pausas incómodas.
Ya pasamos esa etapa. Asentí, intentando mantener la calma, aunque el estómago me temblaba. He pensado muchas cosas estos días y he hablado con un abogado, como ya sabías. Lo dijo sin culpa, sin tono de advertencia. No quiero seguir con esta guerra silenciosa. No me interesa arrastrarte ni destruirte. Pero tampoco voy a seguir fingiendo que esto se puede arreglar si tú no lo tienes claro. Le pregunté qué significaba eso, si quería el divorcio. Me miró un segundo largo antes de responder. No lo sé. Pero no quiero seguir como estamos. Esto, tú y yo viviendo bajo el mismo techo como si estuviéramos haciendo tiempo, no es vida para ninguno. Y no quiero que nuestra hija vea esta farsa. Ya es suficientemente mayor para notar lo que pasa. No dije nada, no porque no tuviera palabras, sino porque no estaba segura de qué quería decir. Parte de mí quería rogarle que lo intentáramos, que fuéramos a terapia, que hiciéramos el esfuerzo. Pero otra parte no estaba segura de si realmente quería seguir con él o simplemente temía el vacío. Él se adelantó a mi silencio. No te voy a preguntar si quieres seguir conmigo, porque eso ya lo dijiste con tus actos. Solo quiero saber si te interesa reconstruir algo. Si estás dispuesta a cortar de raíz todo lo que vino después de lo nuestro. Si no lo estás, lo entenderé. Pero no esperes que yo me quede a ver cómo sigues tu vida paralela mientras finjo que todavía soy tu marido. Le dije que no había vuelto a ver a Marcos desde la última vez que él me pidió que lo cortara. No sabía si lo creía o no, pero no me interrumpió. No es solo dejar de verlo, Nuria. Es no tenerlo en tu cabeza. Es no seguir alimentando esa parte de ti que se fue con él. Y eso no lo puedo comprobar. No hay forma de saber si me estás diciendo la verdad. Por eso necesito que seas tú quien decida si tiene sentido seguir intentando esto. La conversación se quedó en pausa unos segundos. Yo le pregunté si aún me quería. Me miró, tragó saliva, y dijo algo que dolió más de lo que esperaba. Ya no sé lo que siento por ti. Estoy en un punto en el que no te odio, pero tampoco te reconozco. No puedo darte una respuesta honesta ahora mismo. Puedo darte disposición. Puedo darte respeto. Pero no puedo prometerte amor. Eso, si vuelve, no será pronto. Me preguntó entonces si estaba preparada para asumir lo que eso significaba. Que no habría contacto físico por un tiempo, que dormiríamos en habitaciones separadas, que no habría planes familiares como antes, que tendríamos que empezar desde cero, en lo emocional, pero también en lo cotidiano. Si decides quedarte y reconstruir, esto no será tu casa, será el lugar donde demuestres que vale la pena quedarte. Le pregunté si nuestra hija ya sabía algo. Me respondió que no directamente, pero que era obvio que percibía algo. No podemos subestimarla. Los adolescentes huelen la tensión como un perro huele miedo. Ella sabe que algo se rompió. Y va a exigir explicaciones pronto. Le pregunté si pensaba contarle. Me dijo que no aún, pero que si seguíamos así, sería peor para todos. Estoy dispuesto a protegerla de esta historia, pero no a costa de vivir en una mentira indefinida. Me preguntó si quería seguir viviendo allí. Yo respondí que sí, aunque no estaba del todo segura. No por costumbre, no por miedo. Si te vas a quedar, que sea porque realmente tienes intención de enmendar algo. Lo miré a los ojos y le dije que sí, que quería arreglar las cosas. No lo dije con la voz firme, pero no dudé. Él respiró hondo y dijo que entonces pondríamos reglas. Que habría un calendario compartido para organizarnos en casa, que cada uno tendría su espacio, que no habría cenas familiares fingidas. Que tendríamos conversaciones semanales, sin discusión, para revisar cómo iba todo. Me sonó mecánico, pero también real. Un protocolo para la supervivencia. Durante los días siguientes, vivimos como colegas.
Compartíamos tareas, hablábamos lo justo, coordinábamos horarios. Fue incómodo, fue tenso, pero fue menos doloroso que el silencio de las semanas anteriores. Una tarde me dijo que había decidido volver a la casa definitivamente, pero que necesitaba dejar claro que su regreso no era una señal de reconciliación inmediata, sino un paso práctico. No quiero seguir pagando 2 viviendas y prefiero estar cerca de mi hija. Pero eso no cambia nada entre nosotros. Le pregunté si estaba viendo a alguien. Se rió, no con ironía, sino como quien está agotado. No tengo cabeza para eso. Me estás preguntando si te estoy pagando con la misma moneda, y la respuesta es no. No tengo energía para jugar a eso. No me interesa. Cuando creí que las cosas empezaban a estabilizarse, recibí una carta. No era una carta física, era un mensaje largo por correo electrónico de Marcos. No me escribía desde hacía casi un mes y su tono era distinto. No me pedía vernos, ni revivir nada. Solo me decía que esperaba que yo estuviera bien, que entendía si ya no quería hablar con él, pero que sentía que todo había terminado de forma abrupta. Que si algún día quería hablar, ahí estaría. No respondí. No lo borré tampoco. Lo guardé en una carpeta separada, no como reserva emocional, sino porque aún no sabía cómo deshacerme de todo sin tener la sensación de estar traicionándome otra vez. Pero no lo mencioné. No a Javier, no a nadie. Pasaron los días y una noche me senté frente a Javier. No era el momento de los repasos semanales, no era parte del calendario. Lo hice porque sentí que necesitaba decir algo. Le hablé de cómo me sentía, de cómo había llegado al punto donde estaba, de cómo todo fue deslizándose. No le pedí perdón como una fórmula vacía. Le dije que había sido cobarde, que no supe enfrentar lo que me pasaba y que lo convertí a él en un personaje secundario de una historia que debió ser de 2. Le dije que no sabía si podía cambiar lo que él ya pensaba de mí, pero que al menos quería que entendiera que no todo fue por deseo o capricho. Que hubo un abandono silencioso de ambos lados y que yo lo resolví de la peor manera. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, no dijo nada por un rato. Luego habló. No me sirve que digas que fue de los dos y al final fuiste tú la que decidió cruzar la línea. Yo también estaba harto, también me sentía desconectado, pero no salí a buscar consuelo en otra persona. Aún así, te agradezco que me lo digas así, sin excusas. Es más de lo que esperaba. Me preguntó si había respondido a Marcos. Le dije que no. Me preguntó si quería hacerlo. Le dije que no lo sabía. Me dijo que, si algún día decidía que sí, prefería saberlo por mí. No por un correo reenviado, ni por una llamada de terceros. Si vamos a reconstruir algo, no puede ser a base de medias verdades. Asentí. Me dijo que necesitaba tiempo, pero que iba a intentarlo. No prometió amor, no prometió volver a como éramos, pero dijo que no quería que esto terminara sin haber hecho el intento más honesto posible. Y yo, por primera vez, sentí que esa podía ser una base. Fría, práctica, dura, pero al menos real. Han pasado 3 semanas desde aquella conversación final en la que Javier me dijo que intentaría reconstruir lo que quedaba. La casa sigue siendo la misma, los muebles no se han movido, el calendario sigue colgado en la cocina, pero la forma en que habitamos el espacio cambió por completo. Ya no hay esa tensión pesada en cada saludo ni esa desconfianza disfrazada de indiferencia. Ahora hay silencio, sí, pero uno distinto, más parecido al que se necesita para escuchar bien. Nos hablamos más, aunque seguimos cuidando las palabras. Hablamos cuando hay que hacerlo, sin sarcasmos, sin acusaciones. No hay besos ni caricias, tampoco señales de que eso vaya a cambiar pronto. Dormimos en habitaciones separadas, pero cada uno hace su parte sin quejarse. Nos sentamos a comer juntos sin fingir que todo está bien,
pero sin destruirnos con miradas. ¿Nuestra hija ha notado el cambio? Claro que sí, y aunque no nos ha preguntado directamente, sé que está esperando que uno de los dos rompa el hielo y le explique por qué ahora somos dos adultos que parecen compañeros de piso más que pareja. La decisión de quedarme no fue sencilla. Tuve que pensarlo bien, entender por qué estaba aquí y no en otro sitio. No me quedé por miedo a quedarme sola, ni por comodidad. Me quedé porque entendí que una historia rota no siempre merece terminar de inmediato. A veces merece entenderse a fondo, examinar sus pedazos con la paciencia que nunca se tuvo mientras estaba completa. Quedarme fue mi forma de no huir otra vez. De asumir lo que causé. De poner el cuerpo en la incomodidad y no buscar salidas fáciles. Una tarde, después de cenar, Javier me pidió que lo acompañara a caminar. No lo había hecho desde mucho antes de todo esto. Salimos sin hablar al principio, caminamos 3 calles, dimos la vuelta y volvimos. Antes de entrar a casa, me preguntó si había pensado en el futuro, en lo que vendría después de este tiempo. Le dije que sí, que lo pensaba cada noche, pero que no sabía cómo se construye una segunda versión de algo que ya fue. Me respondió que él tampoco lo sabía, pero que no iba a exigir respuestas ahora. Esto no se trata de volver a estar bien. Se trata de decidir si vale la pena aprender a ser distintos. Y esa frase se me quedó grabada. En los días siguientes empecé a notar cosas pequeñas. Javier volvió a poner música en la cocina, cosa que no hacía desde hacía meses. Un día llegó con pan recién hecho del mercado. Otro día se ofreció a llevar a nuestra hija a una actividad extraescolar sin que yo lo pidiera. Ninguna de esas cosas era especialmente significativa por sí sola, pero juntas formaban una señal, estaba haciendo el intento. No para agradarme, sino para recuperar la sensación de vivir con sentido. Yo también hice mi parte. Ordené espacios que había dejado abandonados, cociné su plato favorito sin mencionarlo. Dejé una nota en la nevera deseándole suerte en una reunión. No lo hice para que me perdonara. Lo hice porque necesitaba recuperar la parte de mí que sabe cuidar sin esperar nada a cambio. Un día, mientras recogíamos la cocina, Javier me preguntó si seguía pensando en Marcos. No lo dijo con celos, ni con rencor. Lo dijo como quien necesita entender la realidad antes de avanzar. Le dije que no, que al principio sí, que durante las primeras semanas me venía a la mente sin que pudiera evitarlo, pero que ya no me pasaba. ¿Lo bloqueaste de tu vida por completo?, preguntó. Le dije que sí, que borré su número, que eliminé los correos, que no guardaba nada. ¿Y de tu cabeza? Ahí dudé. Le respondí que todavía no estaba al 100%, que algunas cosas volvían en momentos raros, pero que ya no me dolían ni me atraían. Solo estaban ahí como un recuerdo borroso. Él me agradeció la honestidad. Prefiero eso a que me digas que lo olvidaste por completo en 2 días. No soy idiota. Poco después de esa conversación, nuestra hija nos pidió sentarse a hablar. Dijo que sabía que algo estaba mal, que llevaba semanas viendo cómo vivíamos sin tocarnos, sin hablarnos con naturalidad, sin reírnos como antes. No quería saber detalles, solo quería saber si íbamos a separarnos. Le dijimos que no por ahora, que estábamos en proceso de entender si podíamos seguir juntos, que no queríamos tomar decisiones precipitadas. Ella preguntó si había algo que pudiera hacer. Le dijimos que no era su responsabilidad. Solo le pedimos que siguiera con sus cosas, que no se cargara con lo nuestro. Lloró un poco. Nos abrazó a los dos. Después se fue a su cuarto y cerró la puerta. Fue uno de los momentos más duros de todo este proceso. No por el drama, sino por la claridad con la que vimos el daño que habíamos causado sin darnos cuenta. Una semana después, Javier me pidió que lo acompañara a una sesión de terapia de pareja. Lo propuso con calma, sin imposición.
Dijo que no sabía si eso iba a solucionar algo, pero que tal vez nos ayudaría a hablar de cosas que solos no sabíamos cómo abordar. Acepté. La primera sesión fue incómoda, tensa, llena de silencios. La terapeuta hizo preguntas básicas, pero aún así nos costaba responder sin mirarnos buscando permiso. Hablamos poco, pero salimos con una tarea: escribir por separado 3 cosas que aún valorábamos del otro. No fue fácil, pero lo hice. No porque creyera que eso iba a arreglarlo todo, sino porque entendí que si no estaba dispuesta a hacer ni siquiera eso, entonces ya no tenía sentido quedarme. Hoy, mientras escribo esto, han pasado 2 meses desde la noche en que Javier descubrió la verdad. No hemos vuelto a ser pareja como antes, ni creo que lo seamos. Pero hemos empezado a construir algo que no sé bien cómo nombrar. No es reconciliación, no es redención, no es castigo. Es un proceso. Es una convivencia distinta. Es una vida que se está armando desde los restos de otra. A veces me pregunto si algún día volverá a quererme de verdad o si solo está haciendo esto por costumbre o por no romper completamente la estructura familiar. A veces también me pregunto si yo seré capaz de perdonarme por completo. La respuesta a ambas preguntas todavía no la tengo. Lo que sí sé es que no volvería a hacer lo que hice. No porque haya resultado mal, ni porque él me castigara, sino porque entendí el daño que se causa cuando se rompe un pacto sin avisar. No hay justificación suficiente para traicionar a alguien que duerme a tu lado cada noche creyendo que todavía tiene un lugar seguro. Y eso, más allá de la culpa o el arrepentimiento, es lo que más me marcó. No es que no tuviera razones para estar infeliz, es que no supe qué hacer con esa infelicidad y elegí el camino más egoísta. No sé qué va a pasar con nosotros. Tal vez dentro de unos meses decidamos separarnos. Tal vez logremos construir algo nuevo. Tal vez no se pueda recuperar el amor, pero sí el respeto. Lo que venga después será fruto de todo esto, no de un impulso. Lo importante ahora es que ya no estamos mintiendo, ya no estamos ignorando lo que sentimos, y eso, aunque no arregla todo, al menos nos permite vivir sin máscaras. Y si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, no tendría un discurso preparado. Solo diría que cuando se traiciona, no se rompe una sola cosa. Se rompen muchas a la vez: la confianza, la imagen que uno tiene de sí mismo, la historia compartida, la percepción de lo que se era. Y volver a armar algo después de eso no es imposible, pero sí requiere que los dos estén dispuestos a pasar por el dolor, sin atajos, sin autoengaños. Si uno no puede hacerlo, es mejor terminar. Pero si ambos aceptan el precio, puede que al menos consigan algo más honesto que lo que tenían antes.